Primera de Samuel 2:8. Levanta del polvo al pobre, del muladar levanta al necesitado, para hacerlo sentar con los príncipes y heredar un sitio de honor. Iglesia de Jesucristo, guerreros de Jehová, le invita a sus cultos de poder, unción y sanidad divina, los días jueves a las 8 p.m., sábados en los hogares a las 8 p.m. y domingo a las 2 p.m. en la dirección 9063 Jerry Circle, Manassas, Virginia. Para más información, llamar al 571-839-6974. Te esperamos. Son agradables, pero Dios tiene un propósito, ¿verdad? Entonces quiero compartir con ustedes y quiero que analicemos en el libro Los Hechos, capítulo 16, hermanos, versículo 27 y digamos y 30. Capítulo, hermanos, 16, versículo 37. Book of Acts, chapter 16, verse 27 and 30. We're going to be meditating in those verses of the Bible. Capítulo, hermanos, allí Hechos, dijimos, ¿verdad? Capítulo 16, verso 27. Y le damos la gloria al Señor, que Dios es bueno. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? A la letra, a la honra del Padre, y el Espíritu Santo. Dice: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y dice, y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo, dice, en gran voz, diciendo, no. Él entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Mire, esto es tremendo, hermano, lo que provocó para que este carcelero llegara a reconocer eso. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús por tu palabra. Te damos gracias, Dios de los cielos. Te pido que nos ministres, que nos enseñes, Señor, a través de ella. Que Dios Padre puedas fortalecernos a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Que le dé fuerza, Señor, impartas fe por esta palabra, en el nombre de Jesús, a mis hermanos, y sobre todo edificación, Dios, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Dios, gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea Dios. Y la iglesia del Señor dice amén. Puede tomar su asiento. Hermanos, hay cosas de Dios, hermanos, muy difícil de entender. Hay muchas cosas, hay cosas de Dios que es muy difícil de entender. Pero sin embargo, hermanos, Él espera, a través de esas cosas que nos pasan, espera que nosotros actuemos en obediencia. Y no solamente en obediencia, sino también en confianza en Él. También, hermanos, aquí juega bien importante nuestra fe y nuestra confianza, hermanos, que es lo que nos da la seguridad. Ahora, cuando, hermanos, vemos que Dios permite ciertas circunstancias, hermanos, porque Él, cuando tiene un propósito con uno, no se escapa de las manos de Dios uno. Vemos el caso de, hermano, de Jonás. Dios a Jonás le dijo que fuera a Nínive a predicar, anunciarles a la gente que se arrepentieran. Obviamente Jonás no quería ir. Jonás: yo no voy, esa gente no merece ser salvados. Pero Dios Dios usó los medios que para el hombre era, hermanos, algo inológico, hermanos, usar una ballena, un pescado grande, una ballena, en la cual, hermanos, el hombre trató de huir, pero Dios provocó una tormenta, hermano, para que, hermano, surgiera su plan. Cuando Dios tiene un propósito con una familia, cuando Dios tiene un propósito para alguien, hermanos, pueden surgir muchas cosas, pero, hermanos, Dios siempre cumple su propósito, lo que Él ha determinado hacer para nosotros. Vemos el ejemplo de este carcelero. De acuerdo, hermanos, la tradición, y de acuerdo, hermanos, un carcelero tenía que ser un hombre
primeramente intachable. Tenía que ser un hombre rígido. Tenía que ser un hombre de carácter. Un hombre severo, serio, hermanos. Vemos que, hermanos, el corazón de este hombre era un hombre que también era un hombre que obedecía a las leyes y a las órdenes que a él le encomendaban. De acuerdo a la Biblia, en el verso, si leemos unos versículos antes, dice que, hermanos, que después que azotaron a estos apóstoles, a Pablo y a Silas, después que los azotaron, muchos, dice, los echaron a la cárcel y mandaron al carcelero, hermano, que los guardase con seguridad. O sea, que los guardase con seguridad. En otras palabras, tenía una responsabilidad esta persona, tenía una responsabilidad, hermano, de guardar a estos dos, que no se les escapara. He had a great responsibility to take care to those two guys that they were, put in jail. Estas personas que fueron, hermanos, que era necesario, hermanos, le dijeron con seguridad, guardarlos con seguridad. En otras palabras, no se pueden escapar. El problema es que si digamos, prisionero se escapaba, hermanos, la persona tenía que pagar. El carcelero que estaba cuidando a ellos pagaba con su vida. Tenían que matarlo, o sea, porque había dejado ir libre a los presos. En otras palabras, el hombre, hermanos, tenía una gran responsabilidad. Primero, lo que yo veo, que este carcelero era muy obediente a las órdenes que se le daban. Era una persona muy obediente, muy, hermanos, honrando a las autoridades, obediente a las reglas. Un hombre que estaba allí, hermanos, era un hombre estricto en aplicar las reglas. Por ejemplo, una autoridad tiene que ser estricta en aplicar sus reglas. The authority has to be very strict to apply all the regulations. And this person tenía que aplicar las reglas. Tenía que ser estricto, hermanos. Estricto de aplicar las reglas. Un hombre, hermanos, de carácter, firme, estricto. Aparte de eso, la mayor parte de los carceleros, la mayor parte de ellos son altivos, son orgullosos, son prepotentes. Tienen un carácter, hermano, un corazón cerrado, corazón duro, autoritario, prepotente. El guardia tenía que ser un guardia sin compasión, ¿me entiendes? Sin misericordia. O sea, quiere decirte que tenía que cumplir con las responsabilidades, pero aparte, así era su carácter. Por ejemplo, las personas que se van a las militar, hermano, van con un rostro diferente, pero pasan los meses, los miras diferente, porque les moldean su carácter, su forma de mirar. Ya cambia, hermano. O sea, este guardia era una persona que, hermano, era de ese corazón altivo, ese corazón, hermanos, que tenía que mostrar autoridad. Hombre que, hermanos, se pensaba de que era alguien que imposible, que, hermano, de quebrar las leyes. Un hombre imposible de darse por vencido. Pero, hermanos, lo que veo aquí es que este carcelero entró en un estado crítico en su alma. Y la razón fue porque, hermanos, hubo un terremoto que surgió en ese lugar. Dios sacudió las cárceles. Dios sacudió la cárcel, hermanos, con un terremoto, mientras Pablo y Silas cantaban. Pablo y Silas, Paul and Silas, they were singing. In that time that they were singing, something happened. A big earthquake vino a la cárcel, sacudió las celdas. Hermanos, un terremoto. Hermanos, si vemos que este hombre, hermanos, se preocupó tanto, hermanos, que cuando el terremoto pasó, las puertas de la cárcel se abrieron. Pero Dios tenía un propósito con eso. ¿Y cuál era el propósito que Dios tenía? Era salvar a ese carcelero. Ese carcelero no estaba metido en la cárcel. Ese estaba cuidando a los que estaban en la cárcel. Pero los que estaban en la cárcel
Pablo y Silas, ellos ya eran libres, aunque estaban en la cárcel. Pero el carcelero estaba preso en su pecado, estaba preso en su orgullo, estaba preso en su altivez. Había una necesidad en la familia, porque él no solamente pide por él mismo, sino también, hermanos, su familia es salva. Dios tenía un propósito con él, así como Dios tiene un propósito para nosotros. Le da la gloria a Dios, al Señor, por eso. Amén. Dios tiene un propósito, hermanos. Entonces, lo que veo aquí en el libro de los Hechos, si leemos el libro de los Hechos, hermanos, vemos aquí 16:28. Pablo le grita en gran voz y le dice: no te hagas ningún mal. Le dice: pues todos estamos aquí. Mire qué precioso, hermano. Podían escaparse los presos. ¿Qué hubiera hecho usted en esa condición si usted hubiera sido uno de ellos? Que ya la cárcel estaba abierta. Supongamos que usted tuviera 10 años en la cárcel y se abrió la cárcel, hermano. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Cuántos se hubieran quedado ahí? Ya ellos podían irse. La pregunta sería: ¿quién los detuvo? Tuvo que haber sido Dios poniéndoles en el corazón: no se vayan, porque si ellos se iban, iba a haber alguien que se iba a quitar la vida, y Dios no quería eso. Dios quería salvar a ese carcelero. Amén. Dios quería salvarlo, hermanos. Ahora, lo que yo veo aquí es que esta persona, hermanos, cuando Pablo le menciona y le dice: aquí estamos, dice la palabra en el 29 que él pidió luz. Quiero luz, dice. No los miro, estoy en oscuro, no los puedo ver. Estaba en la oscuridad. Entonces, cuando yo veo esto, que pidió luz, podría haber sido, hermanos, una luz literal. Pero vemos, hermanos, ¿qué dice Jesús en San Juan 8, verso 12? Let's see what the Bible said. Chapter 8, verse 12. Mira, esto está precioso. Otra vez dice, Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. Ay, hermano, yo soy la luz del mundo. Mira qué precioso, ¿verdad? Y dice: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que andará ¿qué? En la luz de la vida. Entonces, algo estaba pasando con la condición de ese carcelero. Something was happening with his condition. Algo estaba pasando con él. Hermano, hermanos, llegó a una determinación de querer quitarse la vida. ¿Cuándo la persona se quiere quitar la vida? Cuando está dentro de un estado de decepción. Cuando entra en un estado de depresión. A lot of people, they want to kill themselves because they cannot deal anymore with their own issues in life. A lot of people kill themselves because they couldn't handle it, the situation when that time came when we had when they were giving up with their own house because they couldn't pay. They killed themselves, also they killed their own family. When that pressure come,
You don't know where to go. You don't know what to do. Cuando esa presión viene, tú no sabes qué hacer, tú no sabes a dónde ocurrir. This guy, he entered a state of depression. Estaba decepcionado, un estado de presión y aflicción, sin esperanza en su vida. ¿Cuántas veces has pasado tú en estado de depresión que te has sentido que ya mejor, ya no vale la pena vivir? How many of you haven't gone through with the situation in depression that you feel like it's not worth it to be living anymore in this earth? And the best option that you consider is to kill yourself, because you don't have no hope, you don't have no way, you don't find no way out. How you can get out from that particular issues that you're going through. O sea, vemos, hermanos, situaciones que pasamos, hermanos, que nos sentimos que ya no vale la pena seguir viviendo. Este carcelero pasó por ello. Él dijo, me mato. I'll kill myself. Él agarró su espada y a matarse iba. Cuando Pablo le dice, no te hagas ningún daño, aquí estamos todos aquí. Don't hurt yourself. Everybody's here. No one has been get out from their jails. Everybody's here. El hombre dijo cuando todos estaban ahí, hermanos, él dijo y pidió luz. El carcelero pidió luz. Denme luz. No puedo ver. I want to see. I need light. Because on the light is the place that you can see you yourself. En la luz es el lugar donde te puedes ver a ti mismo. Es allí donde te vas a ver tu condición. It's on the light. Es tan común, hermano, y es que es así. ¿Qué es lo que haces tú cuando entras al baño? Cuando te bañas y cuando estás frente al espejo en tu baño, tú tienes que encender la luz. Yo no he visto a nadie que se arregle en lo oscuro. Have you seen somebody to fix himself in the dark? Look at himself in the mirror? I don't think so. You cannot see yourself. You need to see yourself in the mirror. But for you to see yourself in the mirror, you need light, because the light will make you see yourself. All those details that you're missing, most of them in the dark. And this guy, he asked for light. Esta persona pidió por luz, porque dijo, yo quiero luz, quiero ver. Y al ver lo que viene la respuesta, hermano, cuando vemos aquí en el texto, si consideramos y veremos otra vez el texto, hermano, ¿qué dice el texto? Ahí mismo, estamos en Hechos, ¿verdad? Hechos, capítulo. Dios es bueno, hermanos. Le damos la gloria a Dios. 8:12. Dice ahí en el texto, hermanos, considerando el texto 16, perdón, que es donde estamos meditando, 16, el versículo que leímos, y dice, mas Pablo le dijo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Dice aquí las escrituras en el 29, pidiendo luz. Dice en esta versión, dice se precipitó, pero esto quiere decir que se adelantó, corrió, hermanos, corrió hacia adentro. ¿Cómo estaba ese hombre? He was shaking. Estaba todo temblando, dice. Temblando. Ahora, vemos esto, hermanos. Estaba afligido, estaba angustiado. Cuando entra a un estado de aflicción, cuando entra a un estado, hermanos, que vemos este hombre que dice la escritura, que entró pidiendo, dice, pidiendo luz, y entró, dice, se adelantó, ¿verdad? Entró adentro y entró temblando. Y la primera pregunta que se hace cuando entra, o la pregunta que hace es, dice, se postró a los pies de Pablo y Silas. Y dice, y la pregunta que hace, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Aquí hay una pregunta que hay que hacernos. ¿Le presentó el plan de salvación Pablo a este carcelero?
¿Cómo reconoció él que era necesario? ¿Cómo pidió él salvación si no le presentaron el plan de salvación? ¿Cómo surgió que él se dio cuenta que necesitaba salvarse? ¿Qué fue lo que a él lo tocó más? Porque cuando yo leo esto, hermano, yo no veo a un Pablo. Pablo solamente lo que le dice: aquí estamos, no te hagas ningún mal, aquí estamos todos. Pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó y entró y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. ¿Qué fue lo que a él lo hizo humillarse? Después de ser una persona altiva, después de ser una persona prepotente, Dios usó esa circunstancia para traerlo a él a conciencia que no fueran las personas que se quisieron ir de la cárcel, fue Dios que los detuvo, porque Dios quería salvarlo. Lo que quiero que entendamos aquí es que Dios, hermanos, Dios permite ciertas cosas para salvarnos. Dios permite ciertas cosas, hermanos. Mire, le voy a decir, en una ocasión yo iba manejando, I was driving, and I remember that in the stoplight, turn it back on green. I was ready to go, but I don't know why I stay and I wait. Y me quedé yo esperando y ya la luz estaba en verde, ya para seguir la marcha. Y me quedé esperando como una milésima de segundos. Cuando la luz se puso en verde, yo miré un carro que se pasó la otra luz en rojo. Wow, dije yo, si yo me hubiera pasado la luz en verde, que yo tenía mi derecho a pasar, esa persona me hubiera pegado. ¿No le ha pasado a usted alguna vez así? Como que se queda en standby, waiting. It's your turn to go through, but something stopped you. Who was that? Como dice mi hija, she asks all the time, who's that? What is that? Eso solamente lo hace Dios para librarte. Cuántale a la gloria al Señor. Le da la gloria a Dios. Él te libra, hermanos. Dicen, hermanos, en el libro de Salmos, let's read Psalm chapter 40, verse 17. ¿Cómo dice? Chapter 40, verse 17. Dice: aunque yo sea pobre y necesitado. ¿Qué dice? Jehová dice, He will think. Jehová pensará en ti, ¿verdad? Jehová pensará en ti. Tú eres mi ayuda, le dice David a Dios, y mi libertador. Oh Dios mío, no tardes. Pero dice, Jehová pensará en ti. Dios estaba pensando en este carcelero. Dios estaba pensando no solamente en él, estaba pensando también en los de su casa. Dios estaba pensando, Dios no solo piensa en ti, también Dios piensa en los tuyos. Dios piensa, hermanos, de acuerdo a lo que dice la palabra, aunque, ¿verdad? Aunque yo sea pobre y necesitado, dice, Jehová pensará en mí. Jehová piensa en nosotros. Y por eso es que Dios te trajo hoy, porque Dios ha pensado en ti. Hay gente que dice, Dios se olvidó de mí. Ya Dios no tiene, Dios, He forget about me. I don't know what's wrong with God. Yo ya me quedé solito. Ya no tengo, yo creo que ya Dios ya no me quiere. Pero Dios dice la palabra, Dios siempre, Dios piensa en ti. Dile que está a su lado, Dios piensa en ti. Dios estaba pensando en el carcelero, que el carcelero necesitaba salvación. Dios estaba pensando en el carcelero, que, hermano, su familia necesitaba salvación. Dios no solo piensa en ti, sino también piensa en tus hijos. Dios piensa en ti, piensa en los tuyos. Muchas veces pensamos, hermanos, que Dios solo dice, Dios de mí te olvidaste. Dice, no, Dios no se olvida de nosotros. Dios no se había olvidado de ese carcelero. Y por eso, hermanos, vemos que Dios, hermanos, aquí ve a este hombre,
hermanos, y hermanos, la pregunta que se hace el carcelero es: ¿qué debo de hacer yo para ser salvo? Mire, esta pregunta es bien, hermano, es confrontadora. El hombre pregunta, pero mire la respuesta que le hace, le dice Pablo, cuando vemos ahí en la palabra de Dios, en el 31. Cree en el Señor Jesucristo. The only action that you need to do is just believe in Jesus. And what happens? What's going to happen if you believe in Jesus? You might be saved. But it's not just only you, and also your house. When he said your house, doesn't mean that's just, hermanos, it doesn't mean that it's your house physically. Your house is, he's talking about your family. By the promise of God, but you will need to do just only is believe on Him. Once you believe in Him, and then you'll be saved. Una vez que tú crees en el Señor Jesucristo, vas a ser salvo, porque la salvación viene de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aunque Jehová, dice, Jehová es sublime, unirá, dice, al humilde, pero el altivo lo reconoce de lejos. Dios mira de lejos al altivo, pero al humilde lo mira de cerca. Entonces esta persona tuvo que humillarse, este carcelero tuvo que humillarse. Dice que se postró a los pies de Pablo y Silas. Se humilló, hermano. Once you humble before God, you know, realize that He's the only truly God, that He can save you, and then He will act to your own favor. Dios va a actuar a tu propio favor. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, cuando vemos aquí que Dios actuó con este hombre, hermanos, Dios lo salvó. ¿Qué hizo el hombre? Reconoció. ¿Pero qué quería hacer primero él? Matarse. El hombre quería matarse. En su mente, en su cabeza no pensaba, hermanos, que había un plan ya Dios pensando en él. Para él, aquí estaba terminado. Para Dios todavía no. Para él, seguramente para el hombre ya estaba como aquí ya está todo perdido. Aquí la solución, quitarme la vida. Y Dios en el cielo diciendo: no, chiquito, le dice el Señor, no, mijo. Tal vez para ese hombre hasta ahí terminaba todo. Dios no, le dijo: no, aquí no se termina todo contigo. Muchas veces pensamos nosotros: ay, no, ya hasta aquí llegué, aquí murió, aquí corrió, aquí se enterró, aquí quedó. Como un Elías dice la palabra que Elías estaba metido en una cueva y le dijo a Dios: mátame. Bueno, estaba en una cueva escondido, pero hermano, llegó un momento que Elías dijo: mátame, Señor, quítame la vida. Ya no quiero más. Y eso es lo que pasa cuando entras a un estado de depresión. Cuando entras que ya crees que las esperanzas y que Dios ha sido injusto. Y más cuando miras a otro y dices: ¿por qué a otro Dios los bendice y a mí no? Why God bless to those other people? Why not me? You know, sometimes people ask that question themselves. They don't say it, but they ask in their own mind when they're alone. Especially when they're sleeping. Cuando están pensando, hermanos, en su casa, pensando: ¿y por qué Dios ha sido tan cruel conmigo? Yo trato una vez, trato dos veces, me levanto a esta vez. You know, I started back again, I tried this, I tried and tried, and I never see the blessing. You know, people, you know, they're fighting with that. Ellos, hermanos, pelean con eso. Hermanos, pensando, tratan, levántanse, que se levantan otra vez y vuelven a caer, se levantan otra vez y vuelven a caer, cuando Dios tiene un propósito. Vemos a este hombre, hermanos, que dijo: ya se terminó, pero Dios tiene un plan, y ese plan era salvarlo. ¿Qué plan tiene Dios contigo aquí? Siempre digo yo que ningún pelo de vuestra cabeza se cae si Dios no lo permite. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? ¿Le da la gloria al Señor? A su nombre. Para terminar, hermanos, algunas veces Dios mueve nuestros cimientos de nuestra vida, hermanos,
inicialmente no lo comprendemos nosotros. ¿Por qué nos pasan situaciones, hermanos? Pero ¿cuál es el objetivo de Dios? ¿Cuál era el objetivo de Jesús? ¿Cuál era el objetivo de Dios, hermanos? Con este hombre era salvarlo. Contigo Dios puede llevarte a otros niveles. Hermanos, llevarte a otros niveles de bendición, de arrepentimiento, de madurez. Y algunas veces es difícil entender la obra de Dios. Sometimes it's hard to understand. Bien difícil entender la obra de Dios, pero la verdad es que el Señor, más que comprensión, espera de nosotros que en medio de ese problema, en lugar de salir corriendo, quiere Dios obediencia. Quiere Dios, hermanos, que nos mantengamos firmes. Y por lo general, después de tratar, hermanos, intentarnos, de tratar de entender lo que pasa, hermanos, y que a veces no lo entendemos y pensamos que las cosas es difícil, Dios siempre obra para bien, porque Dios siempre tiene un propósito. Yo no sé cuáles son las circunstancias que las cuales usted se ha estado cruzando. Yo no sé cuáles son las luchas que usted ha estado pasando. Pero una cosa sí le digo: Dios tiene un propósito con todo. Dios tiene un propósito, y el propósito de Dios es salvarlo. El propósito de Dios es a usted fortalecerlo. El propósito de Dios es quizás llevarlo a otros niveles de fe. Porque la fe crece, hermano. Si los apóstoles le pidieron al Señor: aumentanos la fe, quiere decir que la fe va a crecer, se va a fortalecer. Pero ¿por medio de qué se fortalece la fe? Por medio de las pruebas, por medio de los problemas, por medio de las luchas, hermanos, que tengamos en nuestra vida. Dios siempre tiene un plan y un propósito. Por eso, hermanos, Dios en esta noche, o en esta tarde, mejor dicho, Dios, o mañana, mejor dicho, ¿verdad? Porque el culto lo cambiamos de hora. Dios tiene un propósito y quiere actuar a tu favor. Y este es el mensaje. Dios quiere actuar a tu favor. Ahora, deja que Dios actúe.